Ricardo Rojas Bejarano es economista y socio director de Tres Capital. Obtuvo su máster en Dirección y Marketing y Comercial por el ESIC y máster en Gestión de Turismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Igualmente es experto en negocios en Internet y profesor de la Loyola Leadership School y ESD. Por otro lado, también es consultor especializado en proyectos de investigación, desarrollo turístico y cooperación internacional para distintos gobiernos y administraciones públicas. Fue director técnico del trabajo de la negociación para la valoración del impacto económico de la Semana Santa de Córdoba, llevado a cabo en 2010 para el Ayuntamiento de Córdoba y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Ha dirigido recientemente la redacción de documentos para la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Córdoba y el trabajo de investigación histórica sobre el impacto económico y el turismo de esta ciudad y de su entorno. Por favor, Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí hoy y cuando quieras. Bueno, gracias en primer lugar a las entidades organizadoras, al CENTRA y al Instituto Universitario de Historia de Simancas y a la agrupación de cofradías por contar conmigo una vez más y a todos ustedes por su presencia. Primero felicitar a los dos anteriores ponentes, me ha encantado, no solo por la curiosidad de todo lo que han expuesto, sino porque hay, o creo que entra mucho en lo que yo voy a intentar relatar. Ellos han hablado del pasado y yo me voy a atrever a hacer un ejercicio más de futuro, de presente y de futuro, las dos cosas. Esto si le doy, ¿dónde es? Sí. Aquí. Bueno. Como le decía, yo me voy a centrar más partiendo de ese pasado bueno, que tengamos una fotografía clara de cuál puede ser la situación actual y a partir de ahí hacer algunos escenarios, es decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué está ocurriendo en el entorno actual? Porque lo cierto es que estamos viviendo muchos cambios. Estamos viviendo cambios sociales, cambios económicos, tecnológicos. La tasa de interés se dispara, eso afecta a las hipotecas, afecta al consumo, afecta a la capacidad para previsiblemente hacer más adquisiciones de bienes y de servicios, afectará al turismo, eso puede afectar también al final a la visita a Granada, la visita a Sevilla, la visita a Córdoba. No sabemos en cuánto tiempo. Tuvimos hace poco la pandemia. Fíjense quién iba a imaginar que íbamos a encontrarnos con una pandemia y que íbamos a estar 2 años, ni más ni menos, 2 años que absolutamente sin ver salir nuestros pasos, ¿no? Por las calles de Granada, de Córdoba, Sevilla, de Málaga, de toda Andalucía y de toda España. Estamos viviendo un cambio social, un cambio económico, un cambio político importante y eso de alguna manera, bueno, ahí tienen mis datos por si alguien quiere avanzar, es en lo que yo me quiero centrar y quiero que vean un poco, he tomado algunas fotografías, si no me he equivocado son todas de Granada, y quiero que se fijen bien en estas fotografías. ¿Qué ven que sea distinto, más allá del blanco y negro, o muy distinto de lo que hay ahora? Que sea muy distinto. El metro, vale, el tranvía. Ok. Antes había más corbatas que ahora también. Ok. Pero a grandes rasgos, ¿ven mucha diferencia? Si le ponemos color, ¿ven mucha diferencia? Posiblemente no haya tanta diferencia. Es decir, ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo, en estos últimos 40 o 50 años? No me voy a esa parte anterior donde ocurrían más cosas y algunas de ellas pueden enlazar muy bien con lo que yo intentaré plasmar. Pero realmente, ¿qué cambios hay sustanciales en nuestros desfiles procesionales? Ahí sí se ve un cambio importante, ¿verdad? Exacto. La tecnología, el móvil, la fotografía. Todavía, afortunadamente, existen fotógrafos como los que han estado aquí acompañándonos un buen rato, pero ahora todo el mundo es fotógrafo y cada vez más fotógrafo profesional. Nunca se había consumido tanta imagen como hasta ahora.
Y nuestra Semana Santa es imagen y más cosas, pero imagen, mucha imagen. Y no me refiero a las imágenes en sí, sino al conjunto estético de todos los desfiles procesionales, de toda la organización. Es también olores, es también sonido, es una amalgama de sensaciones tremendas, pero desde luego mucho imagen. De ayer a hoy, por tanto, parece que pues, seguimos teniendo algo muy parecido. Y cuando digo ayer no me refiero al antiguo régimen, sino a estos últimos 40, 50 años. Es decir, sigue habiendo una gran participación de la sociedad, sigue habiendo pasos, evidentemente ya más enriquecidos, el tiempo ha permitido a las cofradías aumentar el valor de los pasos, de las imágenes, de las tallas, etc. La salida y la entrada pues, suele ser más o menos equivalente, sigue habiendo bandas, sigue habiendo esa gama cromática a lo largo de todo el recorrido, el incienso está presente, sigue estando la imagen de la madrugada, el entorno de la Alhambra, en el fondo, en algunas de nuestras procesiones, la devoción popular, la tradición, por el caso del rezo, y eso no ha cambiado. A grandes rasgos, las fotografías en blanco y negro, si les metemos color y esos móviles, la captura de los móviles era de Córdoba, no era de aquí, por cierto, prácticamente no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Alguna cosa sí, el otro día estuve yo en Fitur, no me pude ver con el presidente, pero hablamos por WhatsApp, y sí me sorprendió ver que en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, pues la Semana Santa de Granada estaba muy presente. A ver, al fin y al cabo tiene la declaración de interés turístico internacional, que pocas ciudades. Nosotros estamos peleando ahora por la declaración de interés turístico nacional en la ciudad de Córdoba. Que es el último trabajo al que se refería Tristán cuando me ha presentado. Granada la tiene internacional, por algo será, algo se hizo bien en su momento y valores y recursos y patrimonio no le falta. Hay, por tanto, un valor turístico asociado a la Semana Santa que posiblemente en esas fotografías en blanco y negro que hemos visto antes, pues no había. Más allá de los móviles, la tecnología, hay un valor turístico que ha venido a sumarse. Y cuando hablamos de un valor turístico, hablamos también, como hablábamos antes, de economía, de riqueza económica. Sin embargo, de ayer y hoy, pues prácticamente seguimos hablando casi de las mismas cosas. En esta misma fecha, pues estamos hablando de la gestión de la Semana Santa, qué va a pasar, qué horarios, en Sevilla si van a abrir los bares o no, a qué hora, de qué manera, cómo se van a organizar las sillas, los palcos, el precio, los recorridos, el tiempo, la meteorología, nos dejará, no nos dejará, qué hermandades y cofradías van a poder procesionar. Pero también se habla del impacto económico y social. Si no, fíjense, cuando llegue el lunes de Resurrección o el martes, en los periódicos. Seguramente habrá algún titular relativo a qué ha supuesto la Semana Santa para la economía de Granada y para la economía de la provincia. Y nos olvidamos muchas veces en esos titulares de la economía de las propias cofradías todo el año. Pues la Semana Santa pues es un evento que tiene unos días de duración, pero tiene un año entero de organización. Y las cofradías sí tienen un año entero y son, como tal, pues son empresas, si quieren le podemos llamar empresas sociales, pero que como toda empresa, es decir, toda actividad económica dirigida a un fin determinado, consume unos recursos. Y esos recursos pues, son económicos y hemos visto muchísimos ejemplos a lo largo de las dos ponencias anteriores. Por eso, de ayer a hoy, frente a estas imágenes antiguas, yo añadiría que hay dos cuestiones. Una, la parte turística, otra, esa economía derivada de la presencia masiva de la industria turística o de la entrada de los visitantes a la ciudad para disfrutar de las procesiones en la Semana Santa de Granada. Y luego está la tecnología, todavía incipiente, nos limitamos a solamente los móviles, pero además está lo que son las cofradías. Y yo quiero hacer referencia a lo que hoy es la economía básica de una hermandad. Esto está recogido, no son datos de Granada, estos son datos de un estudio realizado
para la provincia de Córdoba. Lo realizó la Diputación Provincial de Córdoba poco antes de la pandemia, y ahí tienen la estimación de ingresos y gastos de las hermandades y cofradías de la provincia. Ese es el promedio, más o menos. Claro, esto comparado con algunas hermandades de Sevilla Capital, por ejemplo, claro, aquí los promedios, no saben ustedes lo que son en estadística, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se entiende la idea. Hablamos de que siguen siendo las cuotas ordinarias y extraordinarias las que agrupan el porcentaje mayor, ingresos por otras actividades. Antes, bueno, pues hemos oído varios ejemplos. Y luego están las subvenciones y donaciones, que no son muchas, quizás antes eran más, da la sensación, ¿verdad? Y los gastos, pues gastos corrientes y de gestión, los propios de la organización del desfile profesional, de todos los proveedores, antes hablábamos de cómo han subido las flores, de cómo ha subido la cera, de cómo ha subido, ¿verdad? Algunas inversiones en tallas nuevas, inversiones en el paso, en el palio, en el enriquecimiento ornamental, bueno, en otros gastos en general, pero más o menos esas son la estructura de ingresos, que aquí lo tienen de manera gráfica, por las cuotas ordinarias y extraordinarias en color azulito, pues claramente esa es la que mayor parte de la tarta se lleva. Y luego las subvenciones públicas, que no nos gusta, pero siempre acudimos a ellas y tenemos que pedirlas, y es el debate eterno. No queremos depender de las subvenciones, pero ¿qué estamos haciendo para no depender de las subvenciones? Porque al final, o a lo mejor es necesario que existan las subvenciones y tenemos que aceptar y asumir el papel y, al contrario, poner más en valor lo que hacemos para que esas subvenciones, ese apoyo público sea mayor. Pero nos falta definir a nosotros mismos, esa es mi sensación, nos falta definir ese papel o poner en valor ese papel ante la opinión pública y, por tanto, ante nuestros representantes en las administraciones públicas. Esto sería para el caso de las hermandades y esto sería para el caso de las agrupaciones de hermandades. Esto es a nivel de la provincia de Córdoba, por tanto incluye pueblos. A ver, en la provincia de Córdoba hay algunas poblaciones que tienen Semanas Santas, fiestas de Semana Santa muy importantes. Estamos hablando de Puente Genil, estamos hablando de Lucena, estamos hablando de Priego, estamos hablando de Baena, estamos hablando de, bueno, como en tantos sitios de España, tampoco hay que exagerar demasiado. Pero al final, en el caso de las agrupaciones, sí nos encontramos con que, fíjense, ahí las cuotas de las hermandades son muy poquitas, el 1% prácticamente. Subvenciones públicas casi la mitad. Y bueno, y otras fuentes de ingresos normalmente por organización de eventos, etcétera, sillas, palcos, etcétera, pues casi la otra mitad de la tarta. Fíjense qué diferencia entre lo que son las agrupaciones, que nos unen y hermanan a todos los hermanos de las distintas hermandades y cofradías. Bueno, pues la estructura de ingresos y gastos es muy distinta. ¿Qué estamos haciendo los cofrades y hermanos de estas organizaciones? ¿A qué nos dedicamos? Eso en parte sería lo que explica esa estructura de ingresos y gastos. Tenemos esa estructura de ingresos y gastos porque ¿qué hacemos? Esto. Pues principalmente lo que más nos ocupa, preocupa o con lo que más disfrutamos, los hermanos cofrades, pues es primero a preparar el desfile profesional. Claro, eso es. Estamos todo el año esperando ese momento y lo hacemos con felicidad, salvo cuando la lluvia lo impide. Espero que no la pandemia, que eso ya sea del pasado. Y tampoco nos disgusta demasiado pues, toda la parte social. Pues, oye, pues, las cruces de mayo, verbenas, ferias, casetas que se ponen para tratar de recaudar, pues es algo que lo hacemos con bastante placer. Porque son eso, juntamente a la preparación del desfile procesional, pues las dos principales actividades en las que más participación de cofrades hay. Luego están las gestiones administrativas, están las actividades culturales, están las actividades benéficas y el mantenimiento del patrimonio cofrade, que son también fundamentales y, en mi opinión, poco conocidas. En la charla la última vez que yo estuve aquí,
dio la persona que también venía del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pues habló muy bien de la importancia y el valor que tiene el patrimonio cofrade. Y yo creo que eso es muy conocido en nuestro entorno, pero muchísimo menos conocido en el exterior a nuestro entorno, en la sociedad en general. Bueno, básicamente nos dedicamos a esto, igual que las actividades benéficas. Yo creo que no se conocen lo suficiente. ¿Han cambiado nuestros proveedores de esa fotografía en blanco y negro a la fotografía en color? Yo creo que no. Los proveedores que se tienen ahora pues son bordadores, imagineros, tallistas, restauradores de carpintería artesanal, por supuesto floristerías, cererías. Básicamente, si analizamos la contabilidad de cualquier hermandad que saca sus pasos, y por tanto es ahí donde incurre en un gasto más relevante, pues prácticamente son esos las fuentes, las partidas de gastos de proveedores que tiene. Luego hay que sumar otros proveedores, que más que proveedores son los que se suelen denominar en inglés stakeholders o grupos de interés, es decir, colectivos que participan y tienen mucho que ver, mucho que decir, influyen directamente en que nuestra economía sea como es, sea como ha sido, sea como es, y no sé si cómo será, y luego lo voy a razonar, pero evidentemente los ayuntamientos, diputaciones, algunas empresas públicas municipales, administraciones públicas, el Centra en esa organización, ¿no? y el Instituto de Simancas en la organización de esta jornada, por ejemplo, por supuesto el Cabildo y la institución de la Iglesia, por supuesto, y luego pues otras organizaciones públicas y privadas, desde cuerpos de seguridad, universidades, empresas públicas de limpieza. Bueno, pues son, imagínense si tuviéramos nosotros que limpiar las calles después de cada desfile procesional. Imagínense lo que eso supondría para nuestras cofradías, ¿no? No descarten que eso se produzca algún día. No descarten que eso se pueda producir. Pero bueno, ¿qué ha cambiado más hasta hoy? Como decía hace un rato, pues el impacto económico, derivado en gran medida de esa actividad turística y en alguna gran medida también esa parte tecnológica que desde nuestros móviles, fundamentalmente, y desde las posibilidades que nos ofrece el Internet actual, pues tenemos todos acceso. Ahí tienen el impacto económico de la fiesta de Semana Santa en la ciudad de Córdoba. Ese es un estudio en 2009 que se presentó en 2010 y básicamente ahí el impacto económico total, incluyendo el impacto de la economía o de la riqueza que generaba el turístico, pues superaba los 40 millones de euros. Prácticamente ahora podremos estar rondando entre 45 y 50 millones de euros. Con otra metodología muy distinta, que es la metodología del Social ROI, que lo que hace es ponerle un precio económico al valor que la sociedad ve y aprecia en la fiesta de Semana Santa. Para el conjunto de la provincia de Córdoba, la firma Analistas Económicos de Andalucía pues hizo un estudio bastante interesante en 2018, hace poco antes de la pandemia, y ahí nos venía a decir que por cada euro invertido en la Semana Santa, en organizar cada euro que gastábamos, la sociedad en su conjunto se generaban 3,88 euros. Había un retorno importante. Oye, de cada uno que gasto recupero 3,88, merece un poquito de cariño, ¿no? de respeto y de cariño. ¿Quién se beneficia más? Pues ya se lo pueden imaginar. Y sobre todo si hay cada vez un mayor impacto de la derivada turística. Pues evidentemente hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, bueno, pues son los que más, el comercio, actividades inmobiliarias y de alquiler, según la zona, según la ciudad, bueno, pues suelen concentrar los porcentajes más altos, evidentemente algunos servicios añadidos también. Pero esos son las ramas de actividad que más influyen. Pero tengamos presente que más allá de esos datos agregados, que pueden, no creo que hoy día nos sorprendan tanto, ¿verdad? Pero hay otros datos interesantes. Fíjense, por ejemplo, en la ciudad de Málaga,
La Semana Santa es diferente, Málaga también es diferente a Granada por muchas razones, es más turística, por cierto. Son más de 1,4 millones de visitas los que se produjeron en 2018. He cogido datos anteriores de la pandemia porque, bueno, los últimos relevantes porque me parecían los más comparables, ¿verdad? Que, por cierto, no eran tantos turistas del conjunto de los que están presentes en las calles, en los desfiles procesionales, solo el 5%, pero claro, el 5% de 300.000 o 400.000 personas que hay en las calles, en un momento dado, pues son muchos miles de personas también. Miles de personas que llenan nuestros hoteles, que comen en nuestros restaurantes, que cojan el taxi, que compran en comercios, que se llevan recuerdos, etcétera, etcétera. Y un 5% de excursionistas, es decir, de gente que, por ejemplo, pues me voy a Málaga y vuelvo a mi ciudad de origen en el mismo día. Pero al final estoy visitando la ciudad de Málaga y dejándome allí también el dinero. El gasto promedio por turista día superaba los 90 euros, del excursionista lógicamente menos, no tengo que incurrir en gastos de hotel, y el del residente pues no era tampoco mucho menos. Residente pues se gastaba bastante en comer, aprovechan para comer fuera, aprovechan para hacer compras. Bueno, pues era un dinero también importante. Y ahí se calculaba un total para Málaga de unos 102, casi 103 millones de euros el impacto, con un impacto en la generación de empleo equivalente a casi 1.360 nuevos empleos, 1.358 en concreto. Más allá de esos datos, hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, en 2022, que ya se movió bastante la Semana Santa el año pasado, la ocupación en parking públicos superó el 85%, repartidos por toda la ciudad. Los del centro, evidentemente, estaban al 100%, más que de sobra. En la empresa pública de autobuses, Tusán, pues eran casi 2 millones de pasajeros, 650.000 en el metro de Sevilla. El metro de Sevilla no tiene tantas líneas, no es el metro de Madrid. Estamos hablando de un movimiento de pasajeros de más de 2,3 millones. Se generaron más de 1.065.000 kilos de residuos retirados por la empresa pública de limpieza. Y evidentemente la ocupación hotelera a partir del miércoles santo sobre todo pues fue importantísima. Cosas que tienen mucho valor para nosotros. A ver, pues evidentemente hoy día los medios de comunicación, internet, etcétera, amplifica de manera explosiva el conocimiento, a través de esa labor de comunicación, amplifica la llegada, el mensaje de la ciudad de Granada, la notoriedad de la marca Granada, pues la imagen y prestigio que tiene la fiesta de Semana Santa en Granada, su reputación como ciudad organizadora de grandes eventos, la de la propia agrupación de cofradías. Eso genera un poder de atracción, genera marca dentro de lo que se llama el marketing de ciudades y el marketing de destinos turísticos, y de la misma manera pues también genera algunos problemas de tráfico, problemas de movilidad, problemas de ruido, problemas de salubridad, aumentos ocasionales de precios que también se producen. A veces hay muchas personas que se quejan en el ámbito vecinal del ruido, a veces de la percepción integral de inseguridad. Bueno, esa es la fotografía. Salvando la parte turística, móviles, etcétera, con esos datos que les acabo de poner, yo no he visto luego demasiadas grandes diferencias entre las primeras fotografías en blanco y negro y estas otras a color. Insisto, la diferencia económica en el impacto que genera la ciudad sí, pero en las hermandades y cofradías, pues oye, tenemos una economía, bueno, prefiero no preguntar a los presentes. ¿Qué va a pasar? Porque no nos imaginábamos lo de la pandemia, no nos imaginábamos tampoco la guerra de Ucrania, no nos imaginábamos que iban a subir los precios de la alimentación como están subiendo. A pesar de eso, que la ocupación hotelera en Granada sigue siendo muy potente, no nos íbamos a imaginar muchas cosas. Y es que estamos en un proceso de aceleración disruptiva, es decir, muy rompedora
y estamos ante una revolución política, social, económica y tecnológica muy importante. En opinión de muchos expertos, tanto expertos historiadores como expertos tecnólogos, como expertos economistas, sociólogos, etcétera, estamos ante unos profundos cambios que van a cambiar nuestra forma de pensar. Nuestro modelo de sociedad va a cambiar. Incluso ahora a nivel mundial se está discutiendo el valor de la democracia, de los estados democráticos, frente a la eficacia y operatividad que demuestran estados que son mucho más autoritarios, tipo China, tipo Rusia, tipo que bueno, pues están llevando la delantera a lo que hasta ahora era la referencia para el mundo occidental y democrático, que era Estados Unidos, ¿no? Se están produciendo muchos cambios en los modelos, en la filosofía, en la forma de pensar, y en gran medida esos cambios, como decía, pues bueno, están asociados a crisis financieras. Ayer oía una entrevista al presidente en España del fondo de inversión mundial más importante, BlackRock, y decía que estamos ante una crisis financiera nueva, pero a cámara lenta, muy lenta. Están oyendo ahora lo de los bancos que están cayendo. Sí. Bueno, pues esto es una nueva crisis financiera como la de 2008-2009, pero aquella fue de pronto, fue una caída al precipicio, y estaba lentamente minando nuestros bolsillos, minando nuestra capacidad económica, nuestros recursos, y va unida o derivada también al resultado de la pandemia, al problema medioambiental, energía solar sí y no, combustibles fósiles sí y no, coche eléctrico sí y no, al problema de los chips, al coste del transporte, a China que le está tomando la delantera a Estados Unidos. Países orientales como India están tomando un peso hasta ahora desconocido. Hay conflictos sociales, religiosos incluso. Lo que pasó hace poco en Algeciras pues no era previsible o tan previsible hace 15 o 20 años. No voy a decir 40 con la época de Franco porque lógicamente ahí no cabía, ¿no? Y luego están pues los Google, los Apple, los Facebook, Amazon, etcétera, frente a que son las grandes corporaciones tecnológicas que ahora mismo llevamos todos en nuestro celular, como dicen los latinos, en nuestro móvil, que tienen el poder de controlar absolutamente todo de lo que hacemos. Si fuéramos conscientes de la información que tienen de nosotros, posiblemente más de uno tiraría al mar su móvil. Tendríamos que tener mucho cuidado. Pero, sin embargo, están viéndose claramente amenazados por empresas tecnológicas pequeñas, startups, y muchas de ellas vinculadas a la conocida como inteligencia artificial. Sí, ya lo sé, Ricardo, eso me suena a chino. ¿Inteligencia artificial qué es? Pues suena a chino, pero está ya en nuestras vidas, y está ya incluso en la Semana Santa. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí nos queda un palabrejo que se ha utilizado mucho, por ejemplo, por el actual presidente del Gobierno, que es la palabra resiliencia, que es la capacidad de adaptación a los cambios. Y no son ajenas nuestras hermandades y cofradías, a esa resiliencia que tenemos que ser capaces de tener. Tenemos que ser capaces, porque a lo largo de la historia, y lo hemos visto aquí en las dos ponencias anteriores, ha habido muchos cambios. Y aquí están, y desaparecieron. Con la desamortización de Godoy primero, con lo que vino después de la de Mendizábal. En el caso de Córdoba, pues tuvimos, por ejemplo, la intervención del obispo Treviño, que hizo desaparecer pues, prácticamente la Semana Santa de Córdoba, la limitó a la procesión del Santo Entierro el viernes y se cargó la totalidad de las cofradías. Tuvieron que volver a nacer. Las cofradías de entonces no se parecían nada a las que hay ahora. Las que hay ahora se parecen más a las, en su estética, en su modelo organizativo, etcétera, a las propias de Sevilla, ¿no? Las procesiones de Córdoba son más parecidas. Antes no. Y ahí hubo una brecha importante, ¿no? Con esta intervención. Bueno, pues esa resiliencia que a lo largo de la historia ha tenido que mostrar en distintas ocasiones el mundo cofrade, la tiene que tener muy en cuenta posiblemente ahora también con los cambios que se avecinan. Fíjense en esa foto.
¿Creen que esa es una persona real o que no lo es? ¿Quién dice que sí? Levante la mano, ¿quién? Ya lo estamos dudando. Dentro de un tiempo no lo vamos a saber. Ahora mismo lo dudamos. Ahora mismo lo dudamos. Dentro de un tiempo, el color de los ojos está intencionadamente. Dentro de un tiempo, muy poco tiempo, no vamos a distinguir una foto real hecha con inteligencia de una hecha con inteligencia artificial. Y es porque estamos en un ciclo, perdonen los palabras en inglés, pero no encontré un gráfico que mejor lo explicara. Estamos en un ciclo tecnológico nuevo. Cuando se inventó la rueda, el mundo cambió, ¿verdad? Cuando se inventó la máquina de vapor, pues cambió también la primera revolución industrial, luego la segunda. Cuando aparecieron los combustibles fósiles y la electricidad antes, todo el mundo, no nos imaginamos la sociedad actual sin la electricidad, ¿verdad? Pero es que tampoco la imaginamos ya hoy sin la aparición de Internet. Internet, ayer le enseñaba yo un documento a mi hijo, que fue creo que el primer estudio que yo hice para la Diputación de Córdoba, por cierto, con el cambio de su identidad visual corporativa, y era del 98, y en el 97 no hubiera podido utilizar Internet. Eran unos aparatitos que sonaban, ¿os acordáis? Los que somos más mayores, los modem aquellos que sonaban, bueno, yo lo utilicé ya. ¿Cómo ha cambiado, verdad? ¿Os imagináis el mundo sin Internet? Nos quedamos sin wifi cuando vamos a un hotel o algo. Y si tu hijo no te pone por WhatsApp, ya ha llegado, ¿no? Pues estamos en esta nueva ola, ¿eh? Y esta nueva ola es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el mundo de la robótica, de los drones, de las tecnologías limpias. Y eso, igual que Internet, va a cambiar muchas cosas, pero mucho más rápido. Mucho más rápido. Y posiblemente, igual que con Internet, hemos podido apreciar esa fotografía en color donde todo el mundo tenía los móviles tratando de obtener una excepcional instantánea del paso de la Virgen, pues nos vamos a encontrar con cosas muy diferentes. Y créanme que lo tenemos muy presente. ¿Les suena este anuncio de Lola Flores con Cruzcampo? Eso está hecho con inteligencia artificial. Eso es un deepfake, que se llama. La robótica se está utilizando ya en España y, por supuesto, en Japón, en residencias de mayores. Se está utilizando. Es más, en Japón presentaban hace un mes un estudio en el que las personas mayores preferían la asistencia y la vigilancia de un robot a la de otras personas, porque veían menos inundada su intimidad personal. ¿Vale? Y el robot estaba, le hablaba y estaba siempre cariñoso, siempre de buen humor, siempre se adaptaba, porque el robot era inteligente y adaptaba su lenguaje, su humor, su tono, su estilo al perfil de la persona que le hablaba, porque la reconocía por voz. Prefieren esas personas mayores un robot que les hable y con el que interactúe. Hablamos de ordenadores de computación cuántica, no me voy a meter en ese tema porque, primero, que yo no soy experto, y segundo, que todavía no se están utilizando como... Pero bueno, la computación cuántica es otro cambio sustancial, ¿no?, que va a haber en el mundo de la tecnología blockchain, la tecnología blockchain, las criptomonedas. ¿Les suenan las criptomonedas? Pero es que la criptografía se está utilizando hoy en contratos. Se está utilizando para analizar la totalidad de la trazabilidad en la sucesión de pagos, cobros, contratos, en todo. Se está utilizando en los bancos. Los bancos se están sacando su moneda virtual. Y vamos a tener muchas monedas virtuales que les va a servir a los bancos para seguir haciendo lo que siempre han hecho, que es tener el control. Por eso los billetes físicos y la moneda física tienden a desaparecer, porque ahí no se controla quién tiene cuánto. Y ahora con las tarjetas y con las monedas virtuales, etcétera, sí.
salvando el anonimato de muchas monedas, ¿no? Que aunque tengan caídas, eso va a subir, eso ya es inevitable, ¿no? La criptografía utilizada en el mundo de la moneda virtual, en el mundo económico, eso va a ser inevitable. Estamos hablando de ultraconectividad. Antes yo me refería a los modems, cómo funcionaban aquellos modems. Imagínate el archivo de Simancas hoy teniendo que procesar imágenes o enviar. Era imposible, sencillamente imposible. Pero hoy hablamos de 5G y hablamos de ultraconectividad. En un milisegundo pues vamos a descargar cientos de megas de cualquier fotografía, cualquier vídeo, lo vamos a poder compartir, etcétera. La tecnología 3D, 3 dimensiones, se está utilizando ya en Semana Santa. Aquí tienen una fotografía, luego les voy a explicar alguna pequeña cosa. Paralelo a todo esto tenemos los problemas de ciberseguridad, cada vez más presentes. Y no somos conscientes de la importancia que tienen nuestros datos. Ayer hablaba yo con una compañía, precisamente, que le estoy haciendo un trabajo de Madrid, una compañía de ciberseguridad, y en el café pues, me estaba comentando que es peligrosísimo, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo en muchos gimnasios, se abren las puertas o no con la huella digital. Muchos gimnasios ya utilizan la huella, y controlan, saben que con la huella se hacen muchas cosas. Yo mi ordenador, no sé si el que tiene Tristán, es de huella digital. Como se tenga el control de la huella digital, es casi tener el control de las claves de tu banco. No nos damos cuenta, pero la ciberseguridad es un tema muy importante y lo va a ser también para quienes estamos en la organización de la fiesta de Semana Santa y en el mundo de la hermandad y cofradías. Y el Big Data, todos son datos. Si tienen la Facebook, Amazon, Google, Apple, etcétera, es datos de todos nosotros. Inmensa cantidad de datos. Conocen todo. Podrían hacer un perfil como nunca ningún cuerpo superior de policía de ningún país imaginó que podía tener hace tan solo 20 años. Sabe más Facebook o Google de nosotros que el FBI. Y cuando digo que esto está ya, es que está ya. La tecnología 3D se está aplicando ya en el mundo cofrade. Esto es una empresa española que se llama, creo que lo puse ahí, todo3d.com. Y ellos digitalizan, pues por ejemplo, ¿para qué nos puede servir la digitalización de todas nuestras imágenes o de piezas que tenemos que custodiar, etcétera? Pues nos va a servir para, primero, tener una réplica exacta que en caso de pérdida, robo, incendio, etcétera, pues seamos capaces de levantar de nuevo, como la Catedral de Notre Dame. Si se está haciendo lo que se está haciendo es porque estaba digitalizada. Pero ¿cuánto arte sacro hay que no está digitalizado? Pero claro, al mismo tiempo tenerlo digitalizado nos permite una cosa, hacer réplicas. Ricardo, ¿pero cómo que réplicas? No. Réplicas gemelas. Gemelas. Esta es la obra original, se escanea, digitaliza en 3D, se imprime. ¿Han oído hablar de las impresoras en 3D? Claro que sí, ¿verdad? Se imprime en 3D o se talla con robótica, lo vamos a ver un ejemplo, se hace la policromía y aquí tienen las diferencias, yo no las veo. Por lo cual, muchas personas, igual que antes en muchas casas de personas de la nobleza, pues había imágenes, había hornacinas, había pequeños altares, había... bueno, pues esto puede servir también para que una agrupación o una hermandad pueda también vender, ¿no? No vendemos desde pulseras hasta medallas, hasta pequeñas reliquias. ¿Por qué no vender réplicas exactamente igual que las originales, utilizando la tecnología 3D? Pero que no es tan lejano, que esto ya lo están utilizando todas estas cofradías, que vamos tarde ya. Estas cofradías las están utilizando. Estas que son, no sé si ahí se ve, pero bueno, son de Cuenca, de Ceuta, bueno,
Belmonte, Alcobendas, algún centro de los jesuitas, Centro Arrupe. Bueno, pues están utilizando esta tecnología. Podemos utilizar también la robótica, ¿no? He cogido esta instantánea, lo tienen en internet, desde un programa de Canal Sur. Una empresa está situada, me parece que era en Marchena, ¿podía ser? No recuerdo, pero era en la provincia de Sevilla. Y con un brazo robótico, si tienen la versión digital, te hacen una talla perfecta. ¿En cuánto tiempo? Posiblemente de aquí a no mucho, en lugar de tener tallistas artesanales, que yo creo que van a seguir existiendo. Espero, confío y espero. Pero dentro de nuestra cartera de proveedores, en nuestra cuenta de resultados, de ingresos y gastos, pues la partida de gastos tecnológicos por comprar los servicios de una empresa de robótica que talle imágenes, pues los vamos a tener. Intuyo que sí. Más que lo intuya, es que ya lo tienen muchas. Y los robots, como las impresoras, todo el mundo tiene, no digo todo el mundo, pero ¿quién no tiene una impresora? No es extraño tener una impresora en casa, ¿verdad? Hace 30 o 40 años eso era impensable, ni en las empresas lo había. Pues lo vamos a tener nuestro pequeño robot o impresora 3D que nos va a permitir hacer muchas cosas. Y luego se tiene que hablar cada vez más de la inteligencia artificial, que como el propio nombre indica, pues pueden intuir que, bueno, pues es una rama del estudio y de la investigación informática que lo que busca es imitar el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestras neuronas y de cómo nosotros asociamos conceptos y a partir de ahí buscamos mecanismos lógicos, matemáticos, etcétera, para resolver problemas. Google lo conocen todos, los presentes, ¿verdad? Todas las personas presentes. Pues ha salido, habrán oído hablar, si tienen hijos en edad escolar, o quizá no, porque a lo mejor prefieren que no lo sepan los padres, pero posiblemente habrán oído hablar de una plataforma que se llama ChatGPT en inglés, que es inteligencia artificial, semántica en este caso, donde prácticamente tú tienes una conversación. No es decir, voy a meter agrupación de hermandades y cofradías, localización, y que Google te busque un listado de cosas vinculadas a la agrupación de Cofradía de Granada y en una de ellas es la web de la agrupación y ahí viene la localización. No. Aquí es que le preguntas y te lo redacta, te lo explica directamente. Y si alguien tiene dudas, luego puede ver las cosas que yo le pregunté el otro día, ya GPT. Lo puede ver, lo traigo aquí. Se lo puedo enviar si quiere. Le hice preguntas muy curiosas. Luego les voy a leer algunas. Pero la inteligencia artificial va a ser una revolución imparable, igual que la inteligencia, que la electricidad. Todas las industrias están utilizando inteligencia artificial y en tan solo 7 años, y esto en opinión de muchos expertos se queda corto, en 2030 esto va a ser el equivalente al PIB de toda la Unión Europea. Lo que va a suponer la inteligencia artificial en el mundo, el equivalente al PIB de toda la Unión Europea. Eso es una brutalidad. Y no hay límite para su crecimiento. Y algo importante, esto no lo controlan los gobiernos, pero es que las empresas tampoco. Esto nos supera a todos. Porque el Internet actual todavía está muy en manos del control de muchos estados. De hecho, algunos te limitan el acceso directamente, como el caso de China, Cuba, si pasan ustedes por allí, o tantos países de este perfil. Y además pues tienen un control sobre los contenidos, lo que se publica, lo que tienen acceso, ¿no?, a las cuentas del mail. Hay un cierto control y las empresas pueden controlar también, pero con la inteligencia artificial no. Esto ya se nos va de las manos. Y luego vamos a explicar por qué. Algunos expertos dicen que esto es como va a ser en muy poco tiempo, en tan solo unos años, como pasar de la edad de piedra a hoy. Va a ser un cambio en el modelo social, de filosofía, de pensamiento, de todo, tan grande,
que ahora mismo todavía no estamos preparados, no lo vemos, no lo vemos. Sencillamente no somos capaces. Nuestra capacidad, los humanos, de adaptación es mucho más limitada que la rapidez a la que van las nuevas tecnologías. No me voy a entretener en esto. Si alguien quiere curiosear luego, van a tener la documentación, pero se pueden resolver muchísimos problemas con la inteligencia artificial. Reconocer patrones, reconocimiento óptico de caracteres, de caligrafía, del habla, facial, representar el conocimiento, va asociado a la robótica, Fíjense, esto es una plataforma de inteligencia artificial que ¿para qué te sirve? Se pueden poner muchos ejemplos, pero me he traído entre algunos de ellos, porque digo, mañana tenemos uno aplicado al mundo cofrade. Esto es una plataforma de inteligencia artificial donde tú le dices, pues me siento hoy un poco triste, o estoy deprimido, hoy estoy contento, hoy estoy feliz, hoy me ha salido todo bien. Le das tu estado de ánimo, le dices el tipo de música que te gusta y a partir de ahí te hace una composición completamente original. Se acabó Beethoven y se acabó Mozart. A ver, hoy todavía no, pero a la velocidad que va la inteligencia artificial, ya mismo sí. ¿Se acuerdan de la imagen de la mujer rubia que salió al principio? Ha costado saber si era real o no. Se está utilizando en cine. Están haciéndose películas ya, pero películas basadas en inteligencia artificial, dirigidas por una máquina de inteligencia artificial, donde el guión está producido por inteligencia artificial y donde los actores son imaginarios. Y en algún caso, como la nueva película de Indiana Jones, donde aparece el actor original de Indiana Jones, se me ha ido el nombre, Harrison Ford, y él es el que participa en la producción del largometraje, pero le rejuvenecen 30 años. Esa es la próxima película de Indiana Jones que vamos a tener aquí en los cines. Eso es inteligencia artificial. Quiero decir, esto es hoy. ¿Por qué no podemos organizar para nuestras bandas de utilizar esto? Vaya, me creí que íbamos a tardar más, pero no. Esto está aquí ya. Lo tienen en internet, pueden oír íntegramente el programa es un programa de Canal Sur y el locutor Hilario Abad leyó íntegramente un pregón hecho con inteligencia artificial, con una plataforma como la que hemos visto antes. Caramba, con lo que nos cuesta a nosotros organizar un pregón, con todo el lío que montamos, y ahora llega una maquinita y... A ver, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Te estoy agobiando, Armando? Es interesante. Pero... Y la cartelería... Miren, esto es un experimento. Estos son carteles de Semana Santa hechos con el estilo iconográfico y la tipología de letras de la antigua Unión Soviética. Tú le metes a la plataforma de inteligencia artificial, oye, utiliza la iconografía, los típicos tal, las letras que se utilizaban en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la etapa comunista, que todos nos acordamos. ¿Cómo sería un cartel de Semana Santa con esta estética? Sí, ahí lo tienen, pues fíjense. ¿Vale? Claro. La cuestión está en si somos capaces si la inteligencia artificial será capaz de entender nuestros sentimientos, nuestras pasiones, Pues no lo sé, pero les aseguro que muchas cosas las sabe entender. Que puedes tener una conversación interesante. A los que están en el mundo del marketing tan necesario, es decir, tenemos que comunicar, tenemos que vender, tenemos que dar a conocer lo que hacemos, nuestra obra benéfica, nuestra actividad, cofrade, todas esas actividades que antes hemos visto en la pantalla anteriormente,
Bueno, pues hay plataformas de inteligencia artificial, muchas de ellas gratuitas, otras de ellas con un coste apenas insignificante, que podemos utilizar para hacer el marketing de nuestras cofradías. ¿Por qué no podemos hacer el marketing de contenido en vez de, lo siento por los periodistas, las periodistas, las aquí presentes, pero, a ver, la tecnología, nos guste o no, si está presente y la utilizamos es porque hace más eficientes a las empresas, públicas y privadas, a todas. ¿Y por qué las hace más eficientes? Porque elimina costes de personal. Automatiza, robotiza, cosas que tú tardas haciendo con la máquina de escribir. ¿Se acuerdan de las máquinas Olivetti? Lo haces ahora en un procesador de textos. Plus. Y ahora el nuevo Word, le das con Apple un botoncito y hablo y automáticamente me lo está escribiendo. Ya no tengo ni que teclear. ¿Ok? Bueno, pues ahí tienen para hacer el marketing de contenido, redactar notas de prensa, publicaciones en los blogs, cómo ha sido el paso que están haciendo ahora mismo nuestros costaleros, cómo van los ensayos, qué va a pasar el domingo de Resurrección, el domingo de Ramos. Ahí tienen. He puesto 17, hay muchísimas más, para quien quiera entretenerse en buscar algunas de ellas y sea del mundo de la comunicación y del marketing. ¿Se acuerdan de las bullas? De las bullas, aquello que se lió en 2017 en Sevilla. Ya en 2017, bueno, a partir de 2017 empezaron a utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué están haciendo y qué va a pasar en 2023, en la Semana Santa de Sevilla? Que esto ya lo tienen mucho más desarrollado. Ya es un sistema que combina un sistema de iluminación de calles, de plazas, de salidas peatonales y tienen un control y una vigilancia completo de dónde está la muchedumbre y la concentración de gente viendo los pasos. De tal manera que sean capaces de descongestionar rápidamente, utilizando por inteligencia artificial el análisis de todos esos datos de dónde está la gente. Y eso lo vinculan rápidamente a iluminar más o iluminar menos, entre otras muchas medidas. O sea que para la gestión de... lo estamos utilizando ya. La nueva realidad, por tanto, del mundo cofrade y de la Semana Santa, bueno, esto lo pueden ver. ¿Qué piensa? Esto es lo que yo le pregunté. Digo, le voy a preguntar a ver qué pasa si es muy distinto de lo que yo creo que va a pasar. Y créanme, lo que yo pensaba prácticamente es lo que me dijo ChatGPT, que llega con datos hasta 2021, es decir, que no está actualizado. Pero en definitiva nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y la nueva normalidad no es solamente la normalidad de después de la pandemia, sino la nueva normalidad de otra nueva pandemia, de una crisis financiera, de todo tipo de cuestiones que nos pueden pasar. Esa resiliencia, ¿no?, a la que me refería antes. Tenemos que intentar garantizar la sostenibilidad económica. Eso es el pan nuestro de cada día, ya lo sé. Lo es desde hace siglos, pero tenemos muchas posibilidades. Y la inteligencia artificial es también un mundo de oportunidades. Nos ofrece muchas oportunidades. La inteligencia artificial y las tecnologías. Hay una gran competencia por los recursos económicos. Las cofradías compiten. Todas van a los mismos sitios a pedir su donativo, su subvención. ¿Cuántas veces visitan por separado unas hermandades y otras al alcalde o al concejal de turno o a la empresa Puleva o al periódico El Ideal para intentar compensar económicamente algunos de los gastos que tiene? Hay una competencia por los recursos. Y aquí tenemos que ser capaces de ser mucho más eficientes y generar propuestas mucho más innovadoras. Tenemos que innovar, innovar, innovar. Y la tecnología es el medio para innovar que más nos puede ayudar. Como por ejemplo, ChatGPT está ayudando a muchos estudiantes, a muchos de nuestros hijos, a hacer los trabajos de casa sin que nos estemos enterando los padres, los entregan, hacen un copia y pega, y el profesor que todavía no se ha enterado de lo que ha ChatGPT, pues les ponía el aprobado. Ya se están enterando y ya en Consejería de Educación, Ministerio, etcétera, están dando la voz de alarma,
Tenemos que trabajar por la optimización de nuestros recursos. Ahí tenemos que identificar formas, la gestión de inventarios, la planificación. A ver, la planificación de rutas para procesiones, en algunos casos sí, en procesiones excepcionales, no en procesiones de la Semana Santa. En una magna o en una tal, pues no es lo mismo que participe en 10 cofradías que participe en 30. A ver esto cómo lo montamos. A lo mejor con inteligencia artificial, pues eso nos puede ayudar. No es lo mismo organizarla en un puente de octubre que le suena, ¿no? Y algo muy importante, la innovación en la experiencia de usuario. Hay una cosa que la inteligencia artificial, el metaverso, ¿les suena el metaverso? ¿Han oído hablar del metaverso? Bueno, pues eso nos puede permitir a tener, ¿cómo diría yo?, una entrada inmersiva en el mundo de las cofradías. Simplemente con unas gafas en 3D y con la nueva tecnología que la propia Facebook ya nos puede poner a nuestra disposición, cualquiera de nosotros podría estar debajo del paso de, no sé, la cofradía de los gitanos, viendo o sintiéndose en la posición del costalero, en tiempo real. ¿Se imaginan eso? Pero es que es posible, que no es, y no es tan difícil, ni tan costoso. Y ese servicio lo puede dar una cofradía. Lo puede dar y cobrar, claro. Y cobrar. Bueno, se va el tiempo, chatbots, utilizar fotografías para analizar muchas cosas de las procesiones, hacer analítica de datos, hacer automatización de procesos. Ojo a los deepfakes, igual que se han hecho deepfakes. No sé si conocen este de Tom Cruise. Pues esto tiene también problemas. Es decir, la inteligencia artificial puede plantear muchos problemas éticos, legales, etc. Pueden salir imitadores y hacer simulación de ¿qué digo yo? Pues a lo mejor alguien hace un deepfake de Armando presidente dando una conferencia y no es Armando el presidente y no somos capaces de distinguirlo, ¿vale? Como en el caso de... Esto es una pantalla, una captura del 9 de marzo, hace una semana, donde se ha hecho una investigación que ya están consiguiendo prácticamente imitar esto de un gusano, de una larva o gusano de... Bueno, están imitando el funcionamiento, consiguiendo ya ser mucho más precisos en cómo funciona nuestro sistema neuronal. Y la inteligencia artificial se basa en eso. Esto es explosivo, esto no lo podemos parar. Luces. Bueno, lo que hemos dicho, va a cambiar todo, va a cambiar la estructura y funcionamiento. No vamos a tener el control. Si nos quieren hacer un deepfake, lo van a hacer. La realidad va a ser más difícil de distinguir. Es una innovación ultra disruptiva. Nos va a costar mucho adaptarnos, pero esto va a ser como adaptarnos una persona que nacimos en los años 50, 60. Adaptarnos al mundo digital nos costó, pues imagínense, en muchísimo menos tiempo. Y esto va a afectar también al mundo cofrade, a nuestras Semanas Santas, y aparecerá el darwinismo cofrade, yo me permito utilizar ese nombre, porque aquí quien no se adapte, pues no va a sobrevivir. Y quien sepa adaptarse bien, pues sabrá sacar tajada y vender esa experiencia de ser costalero estando en su casa, a lo mejor en Santiago de Chile. Y no he podido ir este año a Sevilla, a la Macarena o al Cristo de los Gitanos aquí y estoy metido debajo del paso, como si estuviera. Las instituciones religiosas van a cambiar. Ayer oía una noticia del Vaticano que está invirtiendo una burrada de euros en ciberseguridad y en controlar su archivo. Imagínense el archivo Vaticano. Esto va a requerir mucha cooperación y yo aquí sí veo que las agrupaciones de cofradías y de hermandades tienen un papel relevante que realizar. Porque esto no lo hace una hermandad sola. No puede. Se tienen que unir y cooperar. Y para eso están las agrupaciones, en mi opinión. Esos son, en definitiva, en mi opinión, los retos que tenemos, adaptarnos a esta nueva revolución tecnológica, esa sostenibilidad económica,
cooperación y competencia al mismo tiempo por los recursos, aprender rápido. Hay que aprender muy rápido, innovando. Y bueno, esto ya es un poco, lo dejo ahí por si lo quieren leer tranquilamente. Perdón por haberme pasado el tiempo. Yo creo que va a cambiar la estructura de ingresos, va a haber más. Creo que hay que profesionalizar nuestros recursos humanos, una hermandad no, pero a través de forma cooperativa, a través de la agrupación sí. El marketing tendrá que ser más inteligente, tendrá que utilizar estas nuevas plataformas y vamos hacia nuevos eventos. Los eventos y nueva oferta innovadora son las nuevas fuentes de ingresos. Y tenemos que hacerlas más vivenciales, y eso la tecnología nos lo permite, que las vivamos como si estuviéramos metidos dentro de, ¿vale? Como si fuésemos nosotros el que está debajo del paso o el que lleva, ¿vale? Bueno, y la partida de gasto tecnológico aumentará, y de control de gestión, seguridad pública, etcétera, cambiará, ¿vale? Muchas gracias por su atención, y bueno, creo que hay un debate ahora, ¿no?